Leonardo abrió los ojos en medio de una oscuridad densa y desconocida. La última cosa que recordaba era la sensación de una presión intensa en su pecho y el sonido distante de voces llorosas. Ahora se encontraba en un terreno gris y vacío, como si el mundo entero hubiese perdido su color. El aire era espeso y un frío extraño calaba hasta sus huesos. A su alrededor, una niebla pesada y lechosa lo envolvía, y en medio de esa bruma comenzó a ver sombras que se movían, avanzando en silencio hacia algún lugar desconocido. No estaba solo. Leonardo distinguió otras figuras que caminaban a su alrededor, algunas con expresiones de confusión, otras en silencio absoluto, y algunas, como él, con una mirada desesperada. Era como si todos estuvieran buscando algo o a alguien, pero ninguno hablaba ni parecía entender dónde se encontraban. Leonardo sintió un escalofrío al darse cuenta de que aquellas personas también parecían no haber llegado allí por voluntad propia. Un par de figuras sobresalían en medio de la multitud nebulosa. Una de ellas era un anciano de aspecto severo y melancólico que caminaba con una expresión endurecida. La otra era una joven que miraba alrededor con ojos grandes y asustados. Como él, ambos parecían desconcertados y atrapados, como si intentaran comprender lo incomprensible. De pronto, el silencio se rompió cuando una voz resonó a lo lejos, clara y firme, como una campana en la penumbra. Bienvenidos al umbral de las sombras. Aquí, aquellos que aún no pueden avanzar, esperan, atrapados por sus miedos, arrepentimientos y deseos inconclusos. Leonardo y las otras figuras se volvieron hacia el lugar de donde provenía la voz. A unos pocos metros de ellos, una figura oscura se erguía en lo alto de una roca, observándolos con ojos profundos y vacíos. Era el guardián del umbral, una presencia alta y encapuchada, cuyo rostro estaba oculto en las sombras, pero sus ojos brillaban con un conocimiento antiguo y severo. ¿Dónde estamos?, preguntó Leonardo, con la voz temblorosa, como si dudara de su propia existencia. El guardián lo miró sin cambiar su expresión, y luego habló en un tono que parecía contener siglos de sabiduría y misterio. Están en el umbral, el espacio entre la vida y la muerte. Aquellos que no pueden dejar atrás lo que fue, aquellos atrapados por sus propios asuntos sin resolver, permanecen aquí. No podrán avanzar hasta que sus almas encuentren la paz que tanto ansían. Leonardo miró alrededor, y la incomodidad creció en su pecho. El anciano, quien se encontraba a su lado, soltó una risa amarga y habló en voz baja. Paz. Yo he dejado demasiadas cosas sin decir, demasiados errores sin enmendar. Si este es mi castigo, lo aceptaré, aunque no sé cómo podré hacer las paces con lo que he dejado atrás. El anciano se presentó como Emiliano y explicó, con un tono cargado de tristeza, que durante sus últimos días en vida se había distanciado de su hijo, y las palabras de odio y rencor que intercambiaron en su último encuentro ahora Lola atormentaban. Su hijo jamás sabría cuánto lo amaba en realidad, y él jamás tendría la oportunidad de disculparse. Cada pensamiento de su hijo lo retenía como una cadena que le impedía avanzar. La joven, que observaba la conversación en silencio, tenía el rostro pálido y la mirada llena de desesperación. Sofía se presentó con apenas un murmullo y confesó que había perdido la vida demasiado pronto, dejando a su madre sola, llena de angustia y dolor. No puedo irme mientras mi madre siga sufriendo por mí, dijo con voz temblorosa. Había muerto en un accidente inesperado, y sus sueños, deseos y el amor hacia su madre eran ahora una carga que la mantenía en el umbral. Leonardo, Emiliano y Sofía se quedaron en silencio, procesando la terrible verdad.
Cada uno de ellos estaba atado a este lugar por los fragmentos no resueltos de su vida. Sin embargo, nadie parecía saber cómo liberarse de esas ataduras. El guardián se movió entre ellos como una sombra deslizante, y Leonardo sintió que su presencia intensificaba el peso en su pecho, como si su sola mirada lo empujara hacia el abismo. La figura encapuchada señaló hacia un camino oscuro que se internaba en una niebla aún más espesa. Ese camino lleva a aquellos que han dejado todo atrás. Para llegar allí, deben soltar los hilos que los atan, o perderán su esencia y se convertirán en sombras errantes. Leonardo miró la senda con miedo. Sabía que, para seguir adelante, debía dejar atrás sus propios temores, sus propias dudas. Recordó a su hija, con quien no había hablado en años, y su corazón se encogió. Las palabras no dichas, los consejos que nunca dio, los momentos que nunca compartió, todo eso lo atormentaba, atrapándolo en una prisión invisible. El guardián, como si pudiera leer sus pensamientos, se acercó más, y su presencia oscura pareció envolverlos a los tres. Solo aquellos que enfrentan sus propios miedos pueden liberarse del umbral. Cada uno de ustedes deberá enfrentarse a sus propios recuerdos, y solo si los acepta y encuentra paz en ellos, podrá avanzar. Pero tengan cuidado, el dolor de sus vidas puede consumirlos. Leonardo, Emiliano y Sofía se miraron, compartiendo el mismo terror silencioso. Sin embargo, ninguno sabía por dónde empezar. Emiliano intentó, en su mente, revivir los buenos recuerdos con su hijo, pero cada vez que lo hacía, solo recordaba sus discusiones. Los ecos de su voz y la cara decepcionada de su hijo se repetían en su mente, intensificando la culpa. Sofía, mientras tanto, intentó olvidar a su madre, pero era imposible. La imagen de su madre, desesperada y sola, la atrapaba cada vez que cerraba los ojos. La tensión aumentó cuando el guardián les advirtió: este umbral no los retiene indefinidamente. Aquellos que no logran liberar sus almas se transforman en sombras, atrapadas en este lugar para siempre, como recuerdos vacíos. El miedo se apoderó de ellos. La posibilidad de convertirse en sombras, de vagar sin identidad y sin propósito por el umbral, era una idea aterradora. Leonardo sentía que el tiempo se acababa, pero no sabía cómo enfrentar sus arrepentimientos. No podía liberar el amor que sentía hacia su hija, ni las disculpas que deseaba haber dado. El guardián, viéndolos atrapados en sus miedos, lanzó una última advertencia. Para avanzar, deben reconocer y aceptar el peso de lo que dejaron atrás, sin cambiarlo ni resistirse. Solo entonces la paz vendrá a ustedes. Leonardo, sintiendo la desesperación de Emiliano y el temor de Sofía, comprendió que debían intentar ayudarse entre ellos, pues enfrentarse a sus arrepentimientos era una prueba insuperable en soledad. Sin embargo, ninguno sabía cómo encontrar esa paz en medio de los recuerdos dolorosos y el arrepentimiento. Rodeados de sombras y atrapados en un lugar sin tiempo, Leonardo, Emiliano y Sofía se enfrentan a la dura realidad de sus vidas pasadas y al enigma de cómo liberarse de sus cargas. Saben que sus almas están en juego, pero cada intento por liberarse los arrastra aún más a las profundidades del umbral. Leonardo, Emiliano y Sofía caminaban lentamente por el umbral, el misterioso terreno donde se encontraban atrapados. La niebla parecía hacerse más espesa y opresiva a cada paso, mientras ecos de risas, llantos y susurros de otras almas resonaban a su alrededor, haciendo que cada movimiento fuera más inquietante que el anterior. La advertencia del guardián de que podían convertirse en sombras atrapadas resonaba en sus mentes como un eco amenazante. En medio de aquella atmósfera sombría, cada uno de ellos comenzó a experimentar visiones que parecían surgidas de sus propios recuerdos, fragmentos de sus vidas anteriores que surgían de la niebla, distorsionados y cargados de una extraña energía. Las visiones no eran simples recuerdos,
sino representaciones de sus peores arrepentimientos y miedos. En un momento, el suelo bajo sus pies tembló y la niebla se arremolinó, transformándose en paredes altas y translúcidas que formaban un enorme laberinto. La estructura parecía hecha de vidrio opaco, y al mirar alrededor se dieron cuenta de que estaban separados, cada uno en una parte distinta del laberinto, sin poder ver o escuchar a los demás. Leonardo gritó los nombres de sus compañeros, pero su voz se perdió en el vacío. Con un suspiro, supo que tendría que avanzar solo, enfrentándose a sus propios demonios internos. Dio unos pasos adelante y pronto se encontró frente a un reflejo distorsionado de sí mismo, mirándolo con ojos vacíos. Era una versión de él mismo envejecida, triste y consumida por el remordimiento. ¿Qué esperas lograr aquí? ¿Qué esperas lograr aquí?, preguntó el reflejo. Su voz era amarga y cargada de resentimiento. Tu hija nunca escuchará tus disculpas, nunca sabrá cuánto la querías. Solo eres un cobarde que dejó pasar cada oportunidad. Leonardo sintió una puñalada de dolor en el pecho. Sabía que esas palabras tocaban su herida más profunda, y con cada reproche, el peso en su pecho se hacía más insoportable. Sin embargo, entendió que la única forma de escapar de esta versión oscura de sí mismo era aceptar la verdad. Aceptó, aunque con dificultad, que había fallado, que había callado cuando debía haber hablado. Mientras murmuraba una disculpa, su reflejo comenzó a disolverse en la niebla, y Leonardo avanzó por el laberinto, aunque su paso seguía siendo inseguro. En otra parte del laberinto, Emiliano también se enfrentaba a un reflejo, aunque el suyo era aún más oscuro. Frente a él apareció la imagen de su hijo, pero no era la imagen de un joven, sino la de un niño pequeño con lágrimas en los ojos. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, le preguntó el niño, con una voz rota y triste. ¿Por qué nunca me dijiste que me amabas? Emiliano intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. En lugar de responder, el reflejo de su hijo se transformó en su versión adulta, con una expresión de profundo dolor y resentimiento. Emiliano extendió la mano hacia él, pero su hijo retrocedió, y la distancia entre ellos se hizo insalvable. La culpa y el remordimiento lo devoraban. Emiliano sintió el peso de las palabras que nunca dijo, aquellas que habían quedado atrapadas en su orgullo y su miedo. Comprendió que jamás había sido honesto con su hijo, que sus últimas palabras fueron de enojo y que ahora, en este lugar sombrío, no tenía forma de enmendar ese error. Incapaz de moverse, el reflejo de su hijo desapareció, dejando a Emiliano en el vacío, atrapado en su propia impotencia. Sofía, mientras tanto, caminaba a través del laberinto, atrapada en visiones de lo que podría haber sido su vida. En cada esquina, veía escenas de un futuro que jamás viviría. Sus sueños de viajar, de conocer el mundo, de formar una familia, todo aquello que la muerte le arrebató antes de tiempo. En cada paso, encontraba un fragmento de su vida que nunca sería real. Los rostros de sus seres queridos aparecían, uno por uno, mirándola con una tristeza infinita. «Me dejaste sola, Sofía», dijo la figura de su madre, mirándola con ojos llenos de dolor. «Me dejaste en el mundo con un corazón roto». Sofía intentó acercarse, pero sus pasos se volvían más lentos, como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando hacia atrás. Su futuro inalcanzable y su madre doliente parecían empeñados en retenerla en ese laberinto de sueños rotos, en una eternidad de pesar y tristeza. Se dio cuenta de que estaba tan aferrada a la vida que nunca podría avanzar si no encontraba una forma de soltarla. Finalmente, después de lo que parecieron horas, los tres lograron llegar al centro del laberinto, donde se encontraron rodeados de figuras sombrías y etéreas. Allí estaba el guardián,
esperándolos con una mirada que parecía atravesar sus almas. Los observó en silencio y luego habló con voz solemne. Cada uno de ustedes ha visto lo que dejó atrás, aquello que los retiene en este umbral. Si desean avanzar, deben enfrentarse a la verdad de lo que fueron y aceptar que sus vidas ya no les pertenecen. Leonardo, Emiliano y Sofía se miraron, sintiendo la tensión aumentar en el ambiente. Aunque habían enfrentado sus miedos y arrepentimientos en el laberinto, el peso de sus emociones seguía siendo abrumador, y la idea de soltar aquellos fragmentos de sus vidas les parecía casi imposible. De repente, el guardián les ofreció una opción que los tomó por sorpresa. «Pueden liberarse de estos lazos», dijo. «Pero a cambio, cada uno deberá renunciar a un recuerdo preciado, algo que hayan atesorado en vida. Al hacerlo, ese recuerdo desaparecerá para siempre, y con él una parte de lo que fueron». Leonardo sintió que su corazón se detenía. El recuerdo más preciado que tenía era la primera vez que sostuvo a su hija en brazos, el día en que prometió ser el mejor padre que pudiera ser. Emiliano, por su parte, recordó los momentos en que su hijo aún era pequeño y lo miraba con admiración. Sofía pensó en su madre, en el abrazo que le dio justo antes de que ella saliera en su último viaje. El precio parecía insoportable. Aquellos recuerdos eran lo único que los mantenía conectados con quienes fueron, y renunciar a ellos significaba perder una parte esencial de sí mismos. La idea de olvidar esos momentos y dejar que se disolvieran en la nada los aterraba profundamente. Leonardo, sin embargo, comprendió que si quería liberarse y dar un paso hacia la paz, debía aceptar el sacrificio. Recordó las palabras del guardián sobre dejar el pasado y con un dolor indescriptible en el corazón, aceptó la condición. Sintió cómo el recuerdo de su hija comenzaba a desvanecerse, y aunque una parte de él luchaba por retenerlo, finalmente lo dejó ir. Uno por uno, Emiliano y Sofía también aceptaron el sacrificio. Emiliano soltó el recuerdo de su hijo mirándolo con cariño, y Sofía, entre lágrimas, dejó ir el recuerdo de su madre. Los tres se sintieron vacíos y completos al mismo tiempo, como si hubieran perdido algo valioso, pero hubieran ganado algo aún más importante: la posibilidad de avanzar. Al ver que habían completado la prueba, el guardián asintió y señaló un sendero que se abría en el suelo ante ellos, rodeado de una luz suave y cálida. Han enfrentado el dolor de sus recuerdos y han aceptado la pérdida. Ahora pueden avanzar, libres de sus cadenas. Con una última mirada a sus compañeros, Leonardo, Emiliano y Sofía caminaron hacia la luz, dejando atrás el umbral y sus arrepentimientos. Mientras avanzaban, sintieron cómo la paz los envolvía, y aunque no sabían qué les esperaba, comprendieron que habían hecho las paces con sus vidas y estaban listos para enfrentar el futuro, donde quiera que los llevara. Leonardo, Emiliano y Sofía avanzaron por el sendero de luz que se abría frente a ellos, dejando atrás el umbral y el peso de sus recuerdos. Aunque sentían una profunda paz al haber dejado sus cargas, cada paso estaba lleno de una mezcla de esperanza y temor. La niebla comenzó a disiparse a medida que avanzaban, y el entorno cambió lentamente, transformándose de aquella penumbra gris a un paisaje lleno de colores suaves y etéreos. La oscuridad y el vacío del umbral parecían un sueño lejano, y una calma indescriptible se apoderó de ellos. Sin embargo, mientras el trío caminaba en silencio, el guardián apareció de nuevo a su lado, flotando con la gracia y el misterio de una sombra envuelta en luz. Han liberado una parte esencial de sus almas al soltar los recuerdos que más atesoraban, dijo el guardián. Pero este es solo el comienzo. El sendero de la paz verdadera requiere aún de decisiones difíciles. Leonardo, sintiendo que algo dentro de él resonaba con las palabras del guardián, miró a Emiliano y Sofía, percibiendo la misma mezcla de alivio y temor en sus rostros.
De repente, el camino de luz se desdobló en 3 senderos distintos, cada uno iluminado por una luz diferente. Un camino brillaba con un resplandor dorado y acogedor, otro relucía con un tono plateado y frío, y el último parecía sumergido en una suave penumbra púrpura, misterioso y profundo. El guardián señaló los 3 caminos, y sus palabras resonaron con un eco suave. Cada uno de estos senderos representa un destino diferente. El camino dorado lleva a la paz y al descanso eterno. El camino plateado lleva al renacimiento, donde podrán vivir otra vida y aprender nuevas lecciones. Y el camino púrpura los llevará a los dominios de los espíritus, donde quienes decidan quedarse podrán ayudar a las almas atrapadas en el umbral, como una extensión de mi misión. Leonardo, Emiliano y Sofía se miraron, sorprendidos por las opciones que tenían frente a ellos. Cada camino ofrecía una oportunidad, pero también un desafío. Cada elección los llamaba de una manera diferente. Leonardo miró el camino dorado, sintiendo cómo una paz profunda lo invitaba a caminar hacia él. Recordó a su hija y las palabras que nunca le había dicho, las promesas que había dejado atrás. Aunque ya había soltado la carga de esos recuerdos, la idea de un descanso final le ofrecía la tranquilidad de un cierre definitivo. Sin embargo, el camino púrpura también lo llamaba de una forma especial. Pensó en las almas que había visto atrapadas en el umbral, aquellas sombras que nunca encontrarían paz, que seguirían atrapadas y solitarias. Había experimentado la desesperación de no poder avanzar, y el eco de sus propios arrepentimientos lo motivaba a considerar la posibilidad de ayudar a otros en esa situación. Quiero quedarme y ayudar a los que están atrapados, dijo finalmente Leonardo. Comprendo el dolor y el peso de aquellos que no pueden avanzar. Si puedo hacer algo para ayudarlos, quiero hacerlo. El guardián asintió, y la expresión en el rostro de Leonardo reflejó una mezcla de serenidad y determinación, como si finalmente hubiera encontrado un propósito en el más allá. Emiliano, mientras tanto, miró el camino plateado. La idea de renacer, de regresar para enmendar sus errores y vivir una vida diferente, lo cautivó profundamente. Aunque sabía que no podría corregir su relación pasada con su hijo, sentía que una nueva vida le daría la oportunidad de amar sin miedo, sin orgullo, y de expresarse de una manera que nunca había logrado en su vida anterior. Renacer me permitiría aprender de mis errores, murmuró Emiliano, con una chispa de esperanza en sus ojos. No quiero repetir los mismos errores. Quiero tener una nueva oportunidad. Con una leve inclinación de cabeza, Emiliano se despidió de Leonardo y Sofía, quienes lo miraron con respeto y comprensión. Él dio un paso hacia el camino plateado, y su figura comenzó a brillar, desvaneciéndose lentamente hasta desaparecer por completo, dejándolos con la promesa de un futuro mejor. Sofía, por su parte, sintió que el camino dorado la llamaba. Había dejado atrás sus sueños y sus arrepentimientos, y sentía que lo único que deseaba ahora era un descanso en paz. La muerte le había llegado demasiado pronto, y aunque todavía sentía tristeza por los sueños que no alcanzó a cumplir, estaba lista para dejar de lado el dolor. Quiero descansar, dijo en voz baja, con una paz recién encontrada en sus ojos. No necesito otra vida ni otra oportunidad. Quiero abrazar la paz y dejar de lado todo lo que fue. Leonardo asintió con tristeza, pero entendió su decisión. Con una última sonrisa, Sofía dio un paso hacia el camino dorado, y su figura se desvaneció en un destello dorado, dejando un suave rastro de luz en el aire. Se había ido, finalmente en paz. Leonardo miró el camino púrpura que tenía frente a él, y comenzó a caminar, con el guardián acompañándolo en silencio. Al recorrer el sendero, el paisaje cambió, volviéndose oscuro y brumoso, hasta que llegaron a un vasto campo de sombras y ecos, un lugar donde otras almas se movían sin rumbo, atrapadas como él
y sus amigos lo habían estado. Eran almas perdidas, confundidas, y su dolor resonaba en el aire. El guardián se volvió hacia él y le habló en un tono solemne. Cada una de estas almas está atrapada por las cargas de su vida pasada, igual que tú lo estuviste. Ahora, como nuevo guía, podrás ayudar a aquellos que desean liberarse. Pero recuerda que cada alma tiene su propio dolor, su propia lucha. Este camino será difícil, pero también una forma de redimir el tiempo que no tuviste para ayudar a los que amaste. Leonardo asintió, sintiendo una renovada fortaleza en su interior. Sabía que cada una de estas almas representaba un desafío único, un fragmento de la vida que debía ser sanado y liberado. Empezó a caminar entre las sombras, acercándose a una figura que vagaba en silencio, con una mirada perdida. Era una mujer anciana, quien murmuraba entre lágrimas, reviviendo una despedida que nunca sucedió. Leonardo sintió la responsabilidad de su nueva misión y, con calma, extendió una mano hacia ella, dispuesto a escuchar su historia, a ayudarla a liberarse del peso de sus recuerdos. Mientras Leonardo recorría los dominios de las sombras, ayudando a las almas atrapadas, su historia se convirtió en una leyenda entre aquellos que cruzaban el umbral. Las almas que lograban liberarse y avanzar compartían historias de un guía amable que comprendía sus miedos y les ayudaba a encontrar la paz. Así, en el umbral y más allá, siempre quedaba la posibilidad de que alguien que aún no estaba en paz, atrapado entre recuerdos y sueños sin cumplir, encontrara en Leonardo un compañero que le ofreciera la oportunidad de dejar sus cargas atrás. En algún lugar, nuevos desafíos y misterios aguardaban, mientras las almas del umbral seguían avanzando y encontrando paz, o enfrentándose a sus propios demonios.